Hola chicos, ¿cómo están? En estos momentos vamos a hacer la revisión de los siguientes ejercicios. El primer ejercicio dice, marca la o las opciones correctas, de acuerdo a el gráfico de la parábola. ¿Ya? Nos podemos dar cuenta que hay una intersección en el eje X. Recordar que este es el eje X, este es el eje Y. ¿Ya? No salió la identificación, pero lo que conocemos es que esta parábola intersecta en un punto al eje X, intersecta al eje Y en el punto 0,-2, ¿ya? Y tiene esa intersección, ese punto también pertenece. Con esa información tenemos que tratar de preguntarnos, ¿cómo será su discriminante? ¿Será mayor que 0? Entonces, recordar que el discriminante tengo tres posibles opciones. ¿Y qué significa el discriminante? Si es mayor que 0, significa que tiene dos intersecciones con el eje X. ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta, aquí solamente hay una intersección con el eje X. Entonces, si el discriminante es mayor que 0, entonces significa que posee dos intersecciones con el eje X. ¿Ya? O sea, mi parábola en este caso tendría que tener dos intersecciones, ¿ya? Y no tiene dos intersecciones. Si el discriminante es igual a 0, posee una intersección, ¿ya? Posee una intersección con el eje X, ¿ya? En este caso es igual que 0 porque posee una intersección. Yo estoy viendo que intersecta el eje X la parábola en un puro punto. Recordar que también tengo una tercera opción en el que el discriminante es menor que 0 y eso significaría que no intersecta al eje X. Ahora, toda esta información del discriminante es cuando usted tiene su función, ya, ax cuadrado más bx más c, pero como lo que está viendo es la intersección con el eje X, lo que ocurre con Y es que Y, todos sus puntos son 0, significa que las imágenes son 0, por eso yo igualo esto a 0 y de esta forma usted dice, ah, pero esa es la ecuación cuadrática, ¿ya? Entonces esa es la forma de la ecuación cuadrática cuando la imagen es 0 y tengo ax cuadrado más bx más c, ¿ya? Y bueno, determinar y saber que el discriminante es un concepto matemático que en este caso yo lo puedo determinar, o sea, el discriminante es igual al b cuadrado menos 4ac, ¿ya? Siendo a el término que acompaña x cuadrado, siendo b el parámetro que acompaña a x y siendo c el parámetro independiente, ¿ya? Y de esa forma yo determino el valor del discriminante. Ahora, el discriminante en la fórmula general, si usted se fija, la fórmula general para encontrar las soluciones, ¿ya? Es menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac dividido en 2a. Esa es la forma general para encontrar las soluciones. Eso recordar que ahí encuentro mis soluciones, x1 y x2, ¿ya? Y el b cuadrado menos 4ac, voy a destacarlo, es el valor de la cantidad subradical. Entonces, además, el discriminante como dato adicional me permite conocer la naturaleza de las soluciones, ¿ya? Entonces, además, el discriminante, este tiene que ver con materia, ya por eso lo estoy explicando. Discriminante me permite conocer la naturaleza de las soluciones. Bien, ¿qué significa eso? Que pueden ser reales o complejas, ¿ya? ¿Cuándo van a ser reales? Cuando el discriminante es mayor que 0 o igual que 0. ¿Y cuándo van a ser complejas las soluciones? Cuando el discriminante es menor que 0.
¿Ya? Toda esa información es interesante para que la complementen con lo que ya saben. Entonces, yo puedo decir que en esta primera parte esto sería falso, no lo marco. El discriminante es igual que 0, sí es verdadero eso. ¿Ya? Entonces, el discriminante es igual que 0 porque tiene una intersección. Cuando tiene una intersección y es igual que 0, la solución x1 es igual que la solución x2. Cuando el discriminante es mayor que 0, x1 pertenece a los reales y x2 también pertenece a los reales. Las dos intersecciones pertenecen a los reales y son distintas. Y cuando es menor que 0, x1 y x2 pertenecen al conjunto de los complejos. ¿Ya? Esa es información, ¿ya?, que tienen que saber. Después me dice que la intersección con el eje Y, este es el eje Y, y donde se intersecta en ese punto. ¿Quién es ese punto? Ese punto, vamos a hacer un zoom. Ese punto es x0, y menos 2. Ese es el punto, coordenadas x0, y menos 2. Y aquí está menos 2,0. Significa que ese es falso. Ese es falso. Entonces no lo marco. Después, la intersección con x, o sea, la intersección con x, este es el eje x, está en ese punto. ¿Y quién es ese punto? Tiene coordenadas x1, y0. Entonces ese es el punto 1,0. Y eso es correcto. Eso significa que esto es correcto. Esto es verdad. Eso es verdadero. ¿Ya? Después la otra afirmación dice que el vértice se encuentra en el 1,0. Y el vértice de una parábola, en este caso, es el punto más alto. ¿Ya? O sea que es un máximo. ¿Por qué? Porque la concavidad es hacia abajo y genera un máximo. Y particularmente ese vértice está en el punto 1,0. ¿Ya? Ahora, lo que podemos decir adicional, que eso es verdad también, verdadero, cuando el discriminante es igual a 0, el vértice coincide con, en este caso, con la intersección, ¿ya? Fíjese que justo el vértice, perdón, el eje de simetría que coincide con, en este caso, el eje de simetría está en el punto x, en la recta x igual a 1, ¿ya? La recta x igual a 1 es el eje de simetría adicional. Entonces, eje de simetría, ¿ya? Y coincide en este caso con la intersección con el eje x, ¿ya? Eso no siempre ocurre, no siempre ocurre que la intersección con el eje x o la solución coincida con el eje de simetría. Eso va a ocurrir siempre y cuando el discriminante sea igual a 0, ¿ya? ¿Por qué? Porque si es igual a 0 el discriminante, parte de ahí puede ser cóncava hacia arriba, por ejemplo, puede ser hacia allá la parábola, o puede ser hacia abajo, por ejemplo, ¿ya? Y siempre va a coincidir ahí el eje de simetría con, en este caso, la solución. Entonces, una observación. Cuando el discriminante es igual que 0, lo que usted sabe es que primero x1 y x2 pertenecen a los reales y que x1 es igual que x2. ¿Quiénes son x1 y x2? Las intersecciones con el eje x, ¿ya? Las soluciones de la ecuación cuadrática, si la quiere ver también, ¿ya? Y bueno, ¿qué dice nuestra observación? Que cuando el discriminante es igual que 0, el eje de simetría coincide con, en este caso, el eje de simetría, que es una recta, es x igual a menos b dividido en 2a, contiene
¿ya? Al punto que en este caso es solución de la ecuación cuadrática. ¿Ya? Lo contiene, ¿ya? Observe que este es el eje de simetría y particularmente contiene a la solución, ¿ya? Segunda pregunta, dada la función menos x cuadrado más 2x menos 2. Marca con un tips la o las opciones que consideres correctas. El discriminante será mayor que 0. Entonces, para determinar el discriminante, sabemos que b cuadrado menos 4ac lo podemos identificar. Entonces, para eso extraemos los parámetros. El parámetro a es menos 1, el parámetro b es 2 y el parámetro c es menos 2. Con esa información, b al cuadrado sería 2 al cuadrado 4, menos 4 por a, que en este caso tiene el valor de menos 1, y c, que tiene el valor de menos 2. De esa forma multiplicamos 4 por menos 4 por menos 1 me da 4, 4 por menos 2 me da menos 8 como resultado. Y el 4 lo bajo. ¿Bien? ¿Por qué lo bajo? Porque yo no puedo hacer esta resta porque tengo la multiplicación primero. Entonces tengo prioridades y voy a destacar esas prioridades. Aquí tengo que resolver la multiplicación primero y esa multiplicación me da como resultado menos 8. Y después hago la resta. 4 menos 8 es menos 4. O sea que el discriminante es negativo. Eso significa que esta no la pinto, o sea, no tiqueo, es menor que 0. Entonces esa le hago un tic, eso es verdadero. ¿Qué otra cosa me preguntan? Si la intersección con el eje Y es el punto 0,2. Si X es la preimagen, 2 es la imagen. Eso me están preguntando si es verdad o no. Entonces, darse cuenta que para saber si eso es verdad, tengo la siguiente opción. Si la función la evalúo en 0, menos 0 al cuadrado más 2 por 0 menos 2, 0 al cuadrado es 0, 2 por 0, 0 menos 2, la imagen es menos 2. O sea, si la preimagen es 0, la imagen es menos 2. ¿Ya? Y esa sería la intersección en ese punto, en el punto 0, menos 2, con el eje Y. Significa que esto no es, eso es falso. ¿Ya? De hecho, como ahí dice, la intersección con el eje Y es 0, menos 2 y nosotros ya la encontramos, esa es verdadera. ¿Ya? Y ese debería ser el desarrollo que debían entender. ¿Ya? Después, el vértice de la parábola está en el punto 1, menos 1. El vértice de la parábola, ¿qué significa eso? Que era el vértice. ¿Ya? Entonces, si usted tiene su parábola, tiene su plano, Y, este es mi parábola, puede ser cóncava hacia abajo o hacia arriba. ¿Ya? Puede ser cóncava hacia abajo. ¿Ya? Entonces, este sería el vértice, por ejemplo. ¿Ya? Vértice. Me están diciendo que particularmente el vértice está en el punto 1, menos 1. ¿Cómo yo sé si eso es verdad o no? Entonces voy a usar la fórmula del vértice, menos b dividido en 2a, y la menos discriminante dividido por 4a. ¿Por qué menos discriminante? Porque ya el discriminante lo calculamos, es menos 4. Para ahorrarme tiempo voy a hacer eso. Entonces, fíjese que menos b, yo sé que el valor de b lo saco del parámetro, es 2. Entonces, menos 2 dividido en 2 por a, y a vale menos 1. 2 por menos 1. Coma. Menos discriminante. El discriminante, ya lo calculé, es menos 4. O sea, menos discriminante. Menos 4, eso es 4 positivo. Dividido en 4 por, como el a es el valor del parámetro es menos 1, lo sustituyo y me da menos 1. Y ahora voy a hacer los cálculos. 2 dividido en menos 2, porque multiplico
Bueno, acá me queda menos 2 en el numerador, menos 2, y abajo me queda 2 por menos 1 me da menos 2. ¿Ya? Entonces en el otro, en el eje Y, x, y, en el Y, me da 4 dividido en 4 por 1 negativo, eso es menos 4. Entonces 4 dividido en menos 4, estoy anotando paso a paso. Después 2 dividido en 2 es 1, y como tengo signos iguales, eso me da positivo. 4 dividido en 4 es 1, y como tengo signos distintos, este positivo y este negativo, me da menos 1. O sea que el vértice está en el punto 1, menos 1. Eso significa que eso es verdad. Entonces, eso es verdadero. Entonces, para encontrar el vértice tengo la opción de ocupar la fórmula. Para ocupar la fórmula, lo que tengo que hacer es saber identificar los parámetros, que es A, B y C. ¿Ya? Entonces, si ya sé que el vértice está en el 1, menos 1, entonces no está en el otro. Eso no sería falso. No la marco. Ahora, nos falta saber si el eje de simetría, ¿quién es? ¿Ya? Y el eje de simetría, entonces, eje de simetría, también lo puedo obtener con la fórmula menos b dividido en 2a, que coincide con el eje x del vértice. Entonces, x igual a menos b dividido en 2a. Como ya lo calculé, es 1, no lo voy a calcular de nuevo, es 1. Entonces, es la recta x igual a 1. Entonces, eso coincide, entonces eso lo marco. Después me dice que la concavidad es hacia abajo. Y como yo sabía si era cóncavo hacia abajo, por el parámetro a. Y si a es negativo, la concavidad es hacia abajo. Entonces también lo voy a anotar aquí. Concavidad. Si el a es menor que 0, entonces es cóncavo hacia abajo. La parábola. Y en este caso es cóncavo hacia abajo. Entonces eso no lo anoto. ¿Ya? Y quedándome finalmente me quedan entonces marcados las que están ahí a continuación. ¿Ya? Me queda esa marca, me queda esa marca y esa marca. ¿Ya? Eso con eso. Ya, revisando la segunda, me preguntan selección única, o sea, ¿cuál es su eje de simetría? Aquí me están preguntando cuál será su eje de simetría. Entonces, si me dan una función, me dan esa función x cuadrado menos 2x, me preguntan por el eje de simetría, aquí voy a usar la fórmula. El eje de simetría es la recta x igual a menos b dividido en 2a. Significa que debo saber quién es el parámetro a. El parámetro a es el que acompaña x cuadrado. Profe, no hay nada. Está el neutro multiplicativo, que es el 1. Entonces a es 1. El b es el número que acompaña a la variable x. En este caso es menos 2. Y el c, el parámetro c, es el término libre. Y como no hay nada, lo que hay es un 0. Entonces con esa información yo puedo usar la fórmula sin problema. Entonces, ¿quién es menos b? Si yo sé que b es menos 2, menos b es el inverso aditivo de menos 2, que sería 2. 2 por a. Como a vale 1, 2 por 1 es 2. O sea que x es igual a 1. O sea, la alternativa a. Listo. Entonces x igual a 1, que es la recta x igual a 1. Entonces ahí está el eje de simetría. La pregunta siguiente dice, dada su función, ¿cuál es su vértice? O sea, dada esta función, ¿cuál es su vértice? El vértice lo podemos encontrar de la siguiente forma. Menos b dividido en 2a, coma, menos discriminante dividido por 4a. Pero también lo puedo encontrar menos b dividido en 2a o la función evaluada en menos b dividido en 2a. ¿Qué era la función? Ya vamos a ver. Vamos a hacerlo de las dos formas. Si se fija, nuevamente necesito saber quién es a, quién es b y quién es c. A en este caso es 1, b es menos 2 y c es 0. ¿Ya? Entonces, el vértice menos b sería 2
positivo. ¿Por qué 2 positivo? Porque como es menos b y acá b es negativo, menos con menos el inverso de menos 2 es 2. ¿Ya? Dividido por 2 por 1, 2. Y la función evaluada ahí, como el resultado de 2 dividido en 2 es 1, lo que yo voy a tener es el vértice está en el 1, y la función evaluada en 1. ¿Pero qué significa la función evaluada en 1? ¿Ya? Significa que en la función la preimagen es el 1 y yo voy a encontrar el resultado. O sea, voy a sustituir el valor de la variable x, que es 1, al cuadrado, le voy a restar el doble de la variable, en este caso es 1. ¿Ya? Para que no se pierdan voy a ponerle color. Entonces, si me dan una función y me dicen que lo sustituya por la variable 1, significa que es 1 al cuadrado menos 2 por 1. ¿Ya? Entonces, eso me va a dar como resultado 1 al cuadrado es 1, 2 por 1 es 2, y 1 menos 2 es menos 1. O sea que si la preimagen es 1, la imagen es menos 1. O sea que este es 1, menos 1. O sea, el vértice está en ese punto. Y eso está en la alternativa D, 1, menos 1. Y si usted me dice, profe, pero yo usé la otra fórmula, usemos la otra fórmula. Primero calculemos el discriminante, b cuadrado menos 4ac. ¿Ya? Entonces, como b es menos 2, entonces menos 2 al cuadrado menos 4 por a, que vale 1 por 1, y c vale 0. Fíjese que 4 por 1 es 4, y 4 por 0, 0, 0. 2 al cuadrado, 4. O sea que el discriminante, en este caso, es 4. Profe, ¿para qué calculo el discriminante? Porque como vamos a usar esa fórmula también, para que usted sepa que hay 2 fórmulas para encontrar el vértice, ¿ya? O 3 en realidad, si la desglosa, ¿ya? Entonces, ya sé que el vértice es menos b dividido en 2a y menos discriminante dividido por 4a. ¿Ya? Voy a ocupar ahora esa fórmula. Menos b dividido en 2a es la misma que antes, o sea, ya la calculamos, que es 1. 1. O sea, 1, ahora, lo que sabe es que es el discriminante lo tengo, 4. Pero como es menos discriminante, es menos 4. Dividido por 4 por a. O sea que a vale 1, 4 por 1 es 4. ¿Ya? Y de esa forma me da 4 dividido en 4 es 1. Pero como este es negativo, me queda menos 1. Eso me da como resultado el vértice que es 1, menos 1. Que es el mismo que me tenía que haber dado. ¿Ya? Pero usando otra fórmula. Siguiente. Dada su función, ¿ya? Entonces, dada esta función, ¿cuál es su discriminante? Y recordar que el discriminante ya lo calculamos, porque es la misma función, pero por si se le olvidó, es b cuadrado menos 4ac. ¿Ya? De esa forma, como el b es menos 2 al cuadrado menos 4 por a, que vale 1, y c que vale 0. Simplifico y me da 4. O sea, el discriminante es 4. Y 4 es mayor que 0. Entonces, esta es la respuesta correcta. Después tengo cuál es la función cuadrática que está representando a esta parábola. ¿Ya? Entonces, lo que sé de esta parábola es que en este caso es cóncava hacia abajo, significa que el a es negativo. O sea que estas tres pueden ser. Y esta está descartada. ¿Por qué está descartada? Porque el a es positivo, entonces el a tiene que ser negativo. ¿Ya? Después, ¿qué cosa tengo? El vértice. El vértice está en el punto 1,1. ¿Qué significa? Que si la función yo la evalúo en 1, el resultado me tiene que dar 1, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tomara la primera función, si
tomar la primera función que me dice que es menos x cuadrado más 2x. Si tomo el valor de preimagen para 1, para esa función, tendría que llegar a 1. ¿Ya? Veamos a cuánto vamos a llegar. Entonces, menos 1 al cuadrado más 2 por 1. ¿Ya? Entonces, lo que hice fue sustituir el valor de la preimagen para ver si voy a llegar a 1. Si llego a 1, significa que es muy probable que sea la correcta. Menos de 1 al cuadrado me da 1. Pero como ese signo negativo está fuera, me va a quedar menos 1. Entonces me queda menos 1 más 2 por 1 es 2. La suma de números con signo distinto es restar y conservar el signo que en valor absoluto es más grande. O sea, tengo 2 y le quito 1, eso me queda 1. Fíjense que llegué a 1. ¿Ya? Voy a tomar la opción B, que dice que la función es menos x cuadrado menos 2x. ¿Y qué pasa si la función la evalúo en 1? ¿Ya? Como yo sé que ese punto pertenece a la recta, si lo evalúo en 1, tengo que llegar al resultado de 1. Probemos. Entonces, menos 1 al cuadrado menos 2 por 1. ¿Ya? Lo que estoy haciendo es, en la función, evaluando el 1. Entonces, como es x al cuadrado, es 1 al cuadrado. Como es menos 2 por x, es menos 2 por 1. De esa forma, me va a quedar 1 al cuadrado es 1. Como ese signo está afuera, me queda menos 1. 2 por 1 es 2. Como es negativo, me queda menos 2. Y eso me da como resultado menos 3. Significa que yo no llego a 1. O sea, 1 no es igual a menos 3. ¿Ya? Significa que esa no sería. ¿Ya? Entonces, esa no sería. No contiene al punto. No contiene el punto 1,1. Ese punto, como pertenece a esa función, ese punto está ahí, es el vértice. Significa que si yo pruebo en la función la preimagen de 1, tengo que llegar a la imagen 1. Y como probé la preimagen 1, a lo que llegué fue a menos 3. Y yo quería llegar a 1. Significa entonces que esa función no contiene ese punto. ¿Ya? Y vamos a probar la última. Vamos a ver qué pasa con la última. Entonces, si probamos con la última, la evaluamos el punto 1 en esa función. Entonces, la función última, la c, dice que es menos x cuadrado más 2x menos 1. Entonces, si evaluamos el 1 en la función, significa que ahí en todos los la variable x voy a cambiarlo por 1. Entonces me queda menos 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 1. Entonces 1 al cuadrado es 1 y como ese signo está afuera me queda menos 1. 2 por 1 es 2. Positivo, menos 1. Entonces si yo me doy cuenta, estos 2 menos 1 más 2 me da como resultado 1. ¿Ya? Y después le resto 1, eso me da como resultado 0. O sea que lo que me da es que f de 1 me da como imagen 0. Significa que el punto 1,0 es el que me da ahí en esa función. Y yo a lo que quiero llegar es al punto 1,1. ¿Ya? Entonces significa que eso tampoco me sirve. Descartado, no me sirve. Ya, espero se haya entendido esa parte. ¿Ya? Ya, entonces, dada la función, podemos decir que su vértice es. Entonces nos piden el vértice. ¿Ya? Y esa es nuestra función. Entonces, primero nuestros parámetros. El parámetro A es 4, el que acompaña x cuadrado. El B es el que acompaña x, que sería menos 8. Y el C, como no tengo nada, 0. ¿Ya? No está. Eso como primera parte. ¿Para qué identifico A, B y C? Para aplicar la fórmula del vértice
que en este caso es menos b dividido en 2a, coma, y voy a usar las dos, la función evaluada en menos b dividido en 2a, y voy a usar la fórmula, la otra fórmula, menos b dividido en 2a, que en este caso esas dos coinciden, y ahora voy a usar menos discriminante dividido por 4a, ¿ya? Esas dos para que sepan que existen dos fórmulas, ¿ya? Con la primera, el menos b, como es 8 negativo, menos con menos me da 8 positivo, 2 por a, como es 2 por 4, ¿ya? Y la otra es discriminante, tengo que calcular el discriminante. El discriminante es b cuadrado menos 4 por a por c. Ya, b es menos 8, o sea, menos 8 entre paréntesis al cuadrado, menos 4 por a, que vale 4, y c que vale 0. Como c vale 0, 0 por 4, 0, y 0 por 4, 0. O sea, me queda menos 8 al cuadrado, es 4 positivo. Entonces, menos discriminante, o sea, menos 64 dividido por 4 por a, que a vale 4. ¿Ya? Y acá nos da 8 dividido en 8, ese me daría 1, coma. Ahora, fíjense que el 64 es lo mismo que 8 por 8, como es negativo, 1 es negativo. ¿Ya? El 4 por 4 es 16, y el 16 es lo mismo que 8 por 2. Entonces voy a escribirlo de esa forma para simplificar. Y también voy a simplificar como es 8 negativo dividido en 2 me da menos 4. Entonces el vértice está en el 1, menos 4. ¿Ya? Eso es una forma usando en este caso las fórmulas. Eso es uso de fórmula. ¿Ya? Después, siguiente. Según los datos, determina si la parábola es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces, ¿qué datos nos dan? Nos dicen la parábola cuyo vértice está en el 5 negativo, 7 y que intersecta el eje Y en el 0, menos 2. Entonces, usted debe ser capaz de identificar si la parábola está en el vértice menos 5,7, significa que aquí está el menos 5, en X menos 5, Y 7. O sea, por aquí. Ahí está el vértice. Y el vértice tiene un eje de simetría, ¿ya? Y la otra información es que intersecta el eje Y en el 0, menos 2. O sea, X0, Y menos 2. O sea, ahí. Intersecta. ¿Qué significa? La única forma de que esa parábola intersecte en ese punto significa que necesariamente tiene que ir así. O sea, es cóncava hacia abajo. ¿De acuerdo? Esa es la única forma. Siguiente. Dice la parábola que intersecta al eje Y en el 0, menos 3 y su vértice corresponde a un máximo, ¿ya? Entonces, con esa información tengo que saber si será cóncava hacia abajo o hacia arriba. Entonces, si su imagen mental dice XY, la parábola intersecta el eje Y, o sea, el eje Y en el 0, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. En ese punto intersecta el Y. Y dice que su vértice es un máximo. O sea, lo que significa es que el vértice es un máximo, puede estar acá, por ejemplo, puede ser así, ¿ya? Puede ser así, voy a hacer esta distinta, puede ser así, ¿ya? Pero siempre, como su vértice, al ser un máximo, va a estar por sobre la intersección, ¿ya? Porque de lo contrario, si pensamos que está de esta forma, el vértice en este caso sería mínimo. Y como me dicen que el vértice es un máximo es un máximo, la única forma para que sea un máximo es que la concavidad sea hacia abajo. Eso significa que es cóncavo hacia abajo. Ojalá lo hayan entendido. Después dice
la parábola que pasa por los puntos 0,-3, 1,10 y menos 2,7. ¿Cómo será esa parábola? Entonces, hacemos rápidamente una imagen gráfica x, y. Entonces 0,-3, 0,-3, menos 3, ahí ese punto pertenece 1,10, 1,10, por ejemplo, ahí está 10, entonces si este es 10 y este es el punto 1,10 y menos 2,7, menos 2, menos 1, menos 2,7, por ejemplo, ahí, ¿ya? Entonces, ahora, para que esos tres puntos estén contenidos en una parábola, ¿ya? Es muy probable que la parábola tenga que ser de esta forma, ¿ya? Entonces, me quedo feo. Entonces, vamos a suponer que más o menos es una parábola así, ¿ya? Y eso significa que es cóncava hacia arriba, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay forma en que la parábola intersecte esos y después pase allá, ¿ya? No puede ser una parábola así, no existe, ¿ya? Porque sus ramas se van abriendo. Entonces, esa información me permite más o menos identificar que la parábola va a ser de esa forma. ¿Bien? Después dice, dada la función cuadrática, y me dan una función cuadrática, 4x cuadrado más 3x más 1, ¿qué se puede afirmar? Entonces, esta es selección única, tengo que marcar una pura. La parábola es cóncava hacia abajo, entonces podré decir que es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Entonces, usted dice, es cóncava hacia abajo. No, porque el A es positivo, entonces el A es mayor que 0, cóncavo hacia arriba. Entonces eso no lo puedo afirmar. Después dice que la parábola corta en el eje Y en el punto 0,-1. ¿Qué significa? Que si la función la evalúo en 0, la imagen me tiene que dar menos 1. Veamos si eso es verdad. Si la función la evalúo en 0, la función es 4x cuadrado más 3x más 1. Significa que 4 por 0 al cuadrado más 3 por 0 más 1. Acá me da 0, me da 0, me da 1. O sea, la imagen sería 1. Y eso significa que no es falso. Es falso, no lo puedo afirmar. Entonces, descartado. Vamos a ver la siguiente. El vértice de la parábola estará en el punto menos 4, menos 3. Es lo mismo que si yo reemplazo en la función el menos 4, o sea, 4 por menos 4 al cuadrado más 3 por menos 4 más 1, me tendría que dar como resultado menos 3. Ese es un tips por si acaso quieren no encontrar la fórmula del vértice. 4 por 4 me da 16. 16 por 4 más 3 por 4, 12 más 1. 16 por 4, entonces usted dice 16 por 4, 6 por 4, 24, 4 por 1, 4, 5, 6, 64 más ese 12 es negativo, porque este es negativo y este es positivo. Ya, se me ocurrió. Menos 12 más 1. Entonces, si nos damos cuenta, restamos, a 64 le restamos 12, me queda 2, 52, y 52 más 1 es 53. O sea que eso es, si f vale menos 4, la imagen es 53. Eso significa que eso es falso. ¿Ya? Eso no puedo afirmar eso. Esta es falsa, esa es falsa, esa es falsa. Después dice que el eje de simetría está en la recta x igual a 3 octavos. Entonces el eje de simetría es menos b dividido en 2a. Entonces lo puedo sacar rápidamente. Menos b sería menos 3 dividido en 2 por a. Como a es 4, es 2 por 4 son 8. Pero este es menos 3. O sea, el eje de simetría es menos 3 octavos. Eso sería que es falso. La parábola no corta al eje x. ¿Qué significa que no corta al eje x? Que el discriminante es menor que 0. ¿Ya? Entonces, como yo calculo eso, el discriminante es
b cuadrado menos 4ac. Como b es 3, 3 al cuadrado menos 4 por a, que es 4, y c, que es 1. 3 al cuadrado es 9, y 4 por 4 16, y 16 por 1 16 negativo. Y ese es negativo, ¿ya? Entonces es menor que 0, que no corta, esa es la única verdadera. Entonces eso se puede afirmar, ¿ya? Después nos dicen cuál es la función que modela, ¿ya?, esta gráfica, ¿ya? Lo que yo sé de esa gráfica es que es cóncava hacia arriba. Entonces, pregunta 12. Pregunta 12. Es cóncava hacia arriba, ¿cierto? Tiene su vértice en el 3,1, ¿ya? Y su discriminante es menor que 0. Esa información tengo, ¿ya? Ahora, tengo 4 opciones distintas y la tengo escrita de forma diferente, ¿ya? La tengo escrita de la siguiente forma. El vértice, si es h, acá, el vértice es 3,1, ¿ya? Significa entonces que yo puedo reescribir esta forma, ya. Esta es la forma canónica de la función cuadrática. Entonces aquí tengo la forma canónica de la función cuadrática. Entonces, ¿cuál es la relación del vértice con la forma canónica? Es que es x menos h. Si yo sé que h es 3, entonces la función en forma canónica la voy a escribir como a por x menos 3 al cuadrado, y este es el k se mantiene con su posición. Como el k es 1, se le suma 1, ¿ya? Ahora lo que me falta encontrar es cuál es el valor de a, ¿ya? Entonces, por ahí, así más o menos, sería la función. Entonces, si yo observo, por ahí tengo que esta es una de las más parecidas, la letra C, ¿ya? Pero vamos a analizar qué pasa con la letra A, ¿ya? Fijarse que tengo la letra C, pero ¿qué pasa con la letra A? ¿Te parece? ¿Ya? Entonces, lo que yo conozco es que el punto que pertenece a la recta es 3,1. Significa que necesito yo también conocer otro punto. Por ejemplo, ese otro punto yo lo puedo conocer, que es 2,2. 2,2, ¿ya? O sea que el 2,2 también pertenece a la parábola. Entonces el 2,2 también pertenece. ¿Qué significa? Que si la función yo la evalúo con 2, o sea, a por el valor de x, como es 2, 2 menos 3 al cuadrado más 1, 2 menos 3 es menos 1 al cuadrado más 1, ya. Esto me daría 1 positivo, y 1 por a es 1 más 1, me da 1 por a, un a más 1 tiene que ser igual a que, si la función la evalúo en 2, tengo que llegar al resultado de 2. Eso significa que como evalúo f de 2, tengo que llegar al 2, y de esa forma voy a poder despejar el valor de a, ¿ya? Resto 1, porque como quiero encontrar el valor de a, tengo que restar 1. Entonces 2 menos 1, un a más 1 menos 1. Esto me da 0, 0, me queda 1, y a vale, ¿cuánto es 2 por 2 menos 1? Es 1, o sea que a vale 1. Finalmente voy a escribir la forma canónica de la siguiente forma. Como a vale 1,
Entonces 1 por x menos 3 al cuadrado más 1. Eso quiere decir que esa es la función que representa a la parábola. Y eso está en la alternativa C. ¿Ya? Ahora, la polémica o la discusión que había acá en esta era que es una nueva forma de escribir, ¿ya? Y esto se relaciona con el tema de la completación de cuadrados que vimos en ecuaciones cuadráticas, ¿ya? Entonces, la alternativa A, vamos a ver qué pasa con la alternativa A, menos x más 3 al cuadrado más 1. Si yo desarrollaba eso, si yo desarrollaba ese cuadrado, es lo mismo que yo multiplique menos x más 3 por menos x más 3, ¿ya? Y después le sume 1. Entonces, es muy probable que hayan hecho esto y está bien, ¿ya? X por x, x cuadrado, negativo, negativo, positivo. 3 por menos x me da menos 3x, 3 por menos me da menos 3x, y 3 por 3 me da 9, más 1. Ya, eso me da como resultado x cuadrado menos 6x más, y acá me da 10. Esa es la función si es que yo la desgloso, si desgloso la letra A. Y si desgloso la letra C, que era x menos 3 al cuadrado más 1, voy a tener lo siguiente: x menos 3 por x menos 3. Después le sumo 1. Entonces, x por x, x cuadrado, 3 por 3, perdón, x por 3 menos 3x, 3 por x menos 3x, 3 por 3, 9 positivo. Entonces, me daría x cuadrado menos 6x más 10, f de x, ¿ya? Lo que significa que me da la misma función. Entonces, la letra A con la letra C eran la misma, ¿ya? Ahora, ¿cómo se relaciona esta información con la materia que nosotros ya habíamos visto de ecuaciones cuadráticas? Entonces, para que usted sepa y mezcle la información, cuando completamos cuadrado en ecuaciones cuadráticas, cuando teníamos ecuaciones cuadráticas ax cuadrado más bx más c, ¿ya? Nosotros al completar cuadrado nos dábamos cuenta que íbamos a obtener, si acá nosotros factorizábamos, no sé si se acuerdan que queríamos ver, veamos con un ejemplo. Entonces, si usted tenía x cuadrado, vamos a poner x cuadrado más 4x menos 5, ¿ya? Entonces, si nosotros teníamos esa ecuación cuadrática, usted decía, a ver, me voy a preocupar de estos dos. Entonces, de estos dos, digo, para completar el cuadrado, x más la mitad de 4 es 2. Entonces, si yo desarrollaba ese cuadrado, perfecto, me queda x cuadrado más el doble del primero por el segundo, o sea, el doble del primero, que era x, y por el segundo, que era 2, más el segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces me quedará x cuadrado más 2 por 2, 4x más 4, ¿ya? Entonces, si yo completaba ese cuadrado perfecto, ese era el resultado que yo tenía que llegar, ¿ya? X cuadrado más 4x más 5. Como originalmente tenía x cuadrado más x cuadrado más 4x más 5, ¿ya? Pero acá es menos 5, entonces de menos 5 para llegar a más 4 tengo que hacer lo siguiente: al 5 yo le tengo que sumar, para llegar a 4 son 9, ¿ya? Y como yo le sumaba 9, tenía que restarle 9, ¿ya? No sé si se acuerdan de eso. Si no se acuerdan de eso, están los videitos guardados por ahí. Entonces, para completar entonces mi cuadrado, me va a quedar x más 2 al cuadrado, y si yo le sumo 9, me queda 4, ¿ya?
Entonces después tengo que ponerle menos 9. Menos 9. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se relaciona eso con la nueva materia? Con lo que hemos estado viendo de las funciones. Que si es que yo tuviera mi función, si mi función fuera x cuadrado más 4x menos 5, y hago la completación de cuadrado, ya hago la completación de cuadrado, entonces me va a quedar como resultado x más 2 al cuadrado menos 9. ¿Ya? Pero ¿para qué me sirve eso? O sea, ¿por qué estoy haciendo yo eso? ¿Ya? Para que se va a dar cuenta que mi vértice va a estar en, como este es más 2, entonces cuando esto se hace 0, cuando x más 2 es 0, cuando x vale menos 2, entonces el vértice va a estar en el menos 2,9 negativo. Entonces tengo que decir, pero ¿cómo, profe? ¿Ya? Eso es la importancia de haber aprendido a completar cuadrado, que cuando completo cuadrado voy a encontrar el vértice rápidamente. ¿Ya? Ya, entonces yo quiero, a partir de la gráfica, saber cuál es la función. ¿Ya? Entonces, un tips para acordarse: primero identifico el vértice. El vértice está en el x menos 1,1. ¿Ya? Entonces, tiene el eje x, el vértice está en el eje x, eje y. ¿Ya? Pero además voy a decir que este va a ser mi h y este mi k. ¿Ya? Entonces mi vértice tiene una traslación de menos 1 en el eje horizontal, y en el eje vertical subió 1. ¿Ya? Entonces h y k, menos 1,1. Ahora, ¿cómo eso se relaciona con la forma canónica que habíamos visto nosotros? Que es el a, el parámetro a es el parámetro a, ¿ya? Que nosotros acá tenemos distinto. Acá a es 2, acá es 1, 1 y acá es 1. ¿Ya? Pero aquí no lo conocemos. Entonces, la forma canónica me dice que es x menos h al cuadrado más k. Entonces, como h ya lo tengo, que es menos 1, como acá es menos h, entonces como es menos 1, con ese menos me queda más 1. Entonces, completando esto me va a quedar x más 1, como k es 1 y acá dice más k, le sumo 1. Y eso queda al cuadrado. Entonces, lo que tengo que conocer ahora es cuánto vale a nomás. Para saber cuánto vale a, yo necesito conocer un punto. Y como tengo la parábola, conozco hartos puntos. Entonces, el punto que tengo ahí, en este caso, es el x 0,2. Ese punto lo conozco. Como lo conozco, este punto lo conozco, significa que si en la función evalúo la preimagen 0, o sea, si evalúo x 0, ya, a por 0 más 1 al cuadrado más 1, como x vale 0, el y tiene que valer 2. Significa que como eso vale 0, el resultado de esto tiene que ser igual a 2. Entonces, 0 más 1 es 1. ¿Ya? Entonces, 0 más 1 es 1. 1 al cuadrado más 1. Y de esa forma yo voy a poder encontrar cuánto vale a. ¿Ya? Fíjese que 1 al cuadrado es 1 y 1 por a es 1. 1 más 1. Y acá me queda 2. Resto 1, porque como quiero conocer el valor de a, resto 1, entonces me queda 2 menos 1, me queda 1a más 1 menos 1, porque resté 1, se me va, y acá me queda 1 y 1 por a. Entonces, 1 es igual a 1, significa que a vale 1. ¿Ya? Ahora, si yo reordeno la función conociendo el valor de a, conocí el valor de a. ¿Ya? Para conocer ese valor de a,
necesité conocer un punto que pertenecía, ¿ya? Y reemplacé ahí por el valor de x, ¿ya? Y yo sabía que me tenía que dar como resultado 2. Eso es importante. Después, al saber que a vale 1, la función me va a quedar como a vale 1, un x más 1 al cuadrado más 1. Y esa es la función. Ahora, esta, si yo desarrollo esta función, me va a quedar 1 por x más 1 al cuadrado. X más 1 al cuadrado es lo mismo que x más 1 por x más 1. ¿Por qué? Porque está por sí misma dos veces. Después más 1. F de x. Si multiplico x por x me queda x cuadrado. Si multiplico x por 1 me queda 1x. Si multiplico 1 por x me queda 1x. Si multiplico 1 por 1 me queda 1. Después le sumo 1. Esos los sumo, me quedan 2. Y x más x me quedan 2x. Y me queda x cuadrado. O sea que la función, en este caso, es x cuadrado más 2x más 2. Y eso está en la alternativa A. ¿Ya? Entonces esto es interesante porque lo que estamos relacionando ahora es lo que aprendimos de la completación de cuadrado con la forma canónica. ¿Ya? Entonces estamos comprendiendo la relación de haber aprendido completación de cuadrados, ¿ya? Entonces eso es.